buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo en directo, estamos de la redacción central de Metro RTV Noticias. Estamos justamente, son días históricos por las elecciones generales en este país en medio de la pandemia. Tenemos ahora a nuestro invitado especial, el abogado, el doctor Billy Delgado, de origen puertorriqueño. Siempre ha sido un activista y una persona que ha estado envuelta siempre en la política, tanto local como estatal. Billy, buenas noches, muchas gracias por tu tiempo. Estamos transmitiendo en vivo en directo. Quisiera que nos digas tus primeras palabras. Bueno, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias a Metro RTV y a su editor, Alejandro Román, amigo de muchos años. Gracias por la invitación. Antes que nada, pues queremos desearles a todas las familias que mantengan su protocolo de distanciamiento social, seguridad, máscaras. Como estamos a una distancia de más de 6 pies de las personas aquí presentes, me voy a tomar la libertad de no usar la máscara para esta entrevista. Pero queremos exhortar a las personas que se mantengan seguros, que sean ustedes los protectores de su persona y su familia. Que no dependan en el gobierno ni dependan en nadie hacer un trabajo tan importante como la salud y el bienestar de todos los miembros de su familia y sus seres queridos. Yo personalmente perdí a mi madre como resultado de esta pandemia, del virus. Ella falleció del virus y ese día... Lo sentimos mucho. Muchísimas gracias. Ese día pues dejó de ser el virus una noticia en nuestro hogar, sino se convirtió en una realidad, en una pesadilla. Y tengo muchas amistades y personas que han perdido seres queridos. Así que por favor, sigan las reglas de distanciamiento social. Oigan a los doctores y a los científicos, no a los políticos cuando viene al asunto del COVID-19, y les deseamos lo mejor a todos. Aquí en Metro RTV Noticias estamos preocupados por lo que está pasando y queremos que la comunidad se informe de manera objetiva, de manera clara y real de lo que está ocurriendo tanto a las elecciones a nivel nacional, estatal como local. El interés nuestro es que es gente que esté envuelta que sea especializado en el tema, en este caso en política, y también de corte legal, que está muy ligado a ambas partes, y que sea quien nos dé su opinión y dé un seguimiento de lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cómo está la política nacional y en qué estamos? Wow, este es un tema complejo. Todo el mundo tiene una opinión, pero al final del día piensen que más de 100 millones de votos se han llevado a las urnas en esta elección, y en este momento, en este preciso momento, solo una diferencia de 8.400 votos aproximadamente de esos más de 100 millones de votos es lo que separa la distancia entre el presidente Trump y el vicepresidente Biden. Piensen ustedes, cuando decimos que no votamos, que no participamos en el proceso político, que después de varios años de campaña y el volumen inmenso humano que se envuelve en la política americana, al fin y al cabo estemos al borde de una elección en el estado de Wisconsin y una diferencia entre el presidente Trump y Joe Biden de 1% en ese estado, o sea, 8.400 votos. Así que es importantísimo que siempre tengamos en mente de que si tú no votas, votaste por lo que está sucediendo. O sea, no creas que el no participar en el proceso político te da alguna ventaja o algún beneficio. Al contrario, le diste un voto al status quo, a lo que está sucediendo. Así que es muy importante participar en el proceso político. Hemos visto una contienda marcada por una dinámica y energía muy negativa por parte del presidente Trump. Y es algo que nunca se había visto en este país. Y nos preocupamos a veces por cómo se va a desarrollar la elección, qué va a suceder, están las gentes seguras en las urnas en dirección a ejercer su derecho al voto. Pues podemos decir que hasta ahora, gracias a Dios, pues mayormente ha sido tranquilo, que el proceso americano trabaja de que las personas honran nuestro derecho al voto y lo ejercen en una manera abrumadora en estas elecciones. Así que esperemos que siga la paz, continúe y se respete el derecho que tenemos de ejercer el voto
y no seamos víctimas de intimidación ni agresión verbal o de otras clases simplemente porque tenemos una opinión diferente de la dirección que debe tomar el país. Sabemos que la comunidad latina éramos 50 millones, ahora somos mucho más de 50 millones, y tiene una gran responsabilidad de participar en la vida política de este país. ¿De qué manera debería participar? Porque tú has sido candidato, has corrido y has estado envuelto mucho en la política de Bertambo, pero tienes una visión global de lo que pasa en el Estado y en el nacional. ¿Cuál crees que debe ser la actitud del ciudadano latino? ¿Qué es lo que debe hacer y qué debe buscar? ¿Y cuáles son los beneficios de estar envuelto en la política? Bueno, mira, el término latino de por sí es muy controversial, porque cuando tratas de definir lo que es la comunidad latina, el voto latino en este momento, vamos a hablar de ese voto, pues, ¿qué tiene de común un ecuatoriano con un puertorriqueño en términos de cultura latina? Bueno, a lo mejor el idioma, lo mismo un peruano, un argentino. Sí, compartimos una cultura similar, básica, un idioma, una lengua hispana, pero más allá de eso somos muy diferentes. Tenemos culturas propias de nuestros países, valores diferentes, y cuando llegamos a este país nos convertimos en un microcosmo de diversidad y diferencia de opinión. Así que por eso es que se ve que hay cantidad inmensa de hispanos que apoyan al presidente y otros que no lo apoyan. Pero no necesariamente diría yo que existe una línea, una creencia o alguna cultura política o creencia política que nos puede unir como latinos. Yo creo que eso es un reto inmenso y muchos han tratado y todavía siguen viendo cómo podrían traer coaliciones de los votos hispanos en cierta manera. Mucha gente se ofende porque los comentarios del presidente en términos de su opinión de los mexicanos, por ejemplo, nuestros hermanos y hermanas mexicanas, es muy ofensivo. Entonces la pregunta es ¿por qué hay puertorriqueños apoyando a Trump? ¿Por qué hay dominicanos, peruanos, argentinos, hispanos que viven en este país apoyando al presidente Trump y por qué hay otros apoyando al vicepresidente Biden? Y es ahí la diversidad de nuestra comunidad, la riqueza, lo que nos hace grandes y buenos contribuidores a esta sociedad americana donde venimos a echar para adelante. Pues es también una barrera y un reto cuando viene a nuestra unidad política. Perth Amboy, New Jersey, este pueblito pues tiene una representación interesante de una comunidad muy diversa y latina. Y aquí mismo se ve ese reto que tenemos cuando entramos a la política y queremos identificarnos como latinos y tratar de tener una definición de lo que es el latino, y nos encontramos dándole a una pared donde se nos hace muy difícil pues tratar de que todos los latinos en nuestra comunidad pues sigan una misma línea. Así que yo creo que la decisión de nuestra comunidad tiene que ver con sus valores conservadores, que en muchas formas, la gran mayoría de los hispanos somos cristianos, muchos católicos, evangélicos, pentecostales, pero entre toda esa variedad existe algo, un elemento común, que somos una comunidad conservadora, creemos en el esfuerzo, en el trabajo, no nos gusta vivir ni que nos mantenga el gobierno, y cuando venimos aquí como inmigrantes queremos llegar a lograr nuevas metas, y eso se identifica mucho con la política del Partido Republicano en los Estados Unidos. Por eso tú ves muchos hispanos que son republicanos de corazón. También pues tenemos que grupos de diferentes países llegan a comunidades en números significativos y cambian la realidad política de ese lugar, como está pasando en Arizona, donde el latino de allá, mayormente mexicano, centro y suramericano, muy diferente al latino de la parte este de los Estados Unidos, donde hay mucho más caribeños de otros países, pues ha cambiado Arizona en este momento el elemento latino y la presencia de la comunidad latina, mayormente mexicana, americana,
en esa parte del país. Por los números que tienen, pues nada, ahora se está cambiando, un estado que era republicano está más demócrata. Y eso va a suceder de ambos lados en diferentes lugares de nuestro país. Cuando la comunidad puertorriqueña se fue en masa luego del huracán María al centro de la Florida, mira, muchos de los puertorriqueños que fueron allí son puertorriqueños conservadores, de miembros del Partido de La Palma, que sería el equivalente a los republicanos de los Estados Unidos en Puerto Rico, lo que llamamos los azules. Y cuando fueron al centro de Florida, ¿qué hicieron? La gran mayoría, un número significativo, pues apoyar al presidente Trump. ¿Por qué? Porque es republicano. Y tradicionalmente en Puerto Rico hay una lealtad partidista que tú creces con ella y está en tu hogar y se sigue esa línea de partido. Aunque con la juventud está cambiando bastante ahora en este momento. Las elecciones en Puerto Rico ayer demostraron de que el partidismo está siendo poco a poco desmantelado por la nueva onda política que existe en la isla, pero eso es un tema para otro día, ¿verdad? Es algo muy complejo, muy interesante. Pero la comunidad latina de por sí es un reto en base a nuestra propia diversidad y la riqueza que trae esa diversidad. Como dicen la canción, la pureza está en la mezcla. Bien, en lo que se refiere a estos momentos, de acuerdo a tu percepción, a tu experiencia, a tu olfato político, ¿hacia dónde va las elecciones? ¿Quién sería el nuevo presidente de los Estados Unidos? Bueno, parece que la distancia, la pequeñísima distancia que existe entre el vicepresidente Biden y el presidente Trump en el estado de Wisconsin va a ser el factor determinante. Si continúa moviéndose en la dirección que va, poco a poco los votos llegando de las áreas más urbanas del estado de Nevada, como Las Vegas, pues se anticipa de que se mantenga esa diferencia de 8,000 votos más o menos y que el vicepresidente Biden pueda convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Que si sucediese eso, tenemos que también maravillarnos por el hecho de que el presidente pudo cerrar la brecha de una manera impresionante. O sea, yo personalmente no sigo al presidente, no estoy de acuerdo con su política, pero tengo que admitir de que hay muy pocas personas con la energía y el entendimiento de la prensa y los medios y la implementación de eso en el ámbito político. O sea, Trump ha cambiado las reglas del juego. Y eso es algo que todos tenemos que aprender a cómo vamos a movernos hacia el futuro bajo una nueva norma del juego político en los Estados Unidos. Billy, en lo que se refiere a la actitud, es muy importante no solamente ir a votar, sino por qué votas y para qué votas y cuál es la importancia del voto. Pues mira, el voto es la expresión máxima de el ciudadano para que su gobierno provea, facilite tu interacción del diario vivir. Que exista un ente gubernamental con los recursos y el conocimiento para asistir al ciudadano en tiempos de crisis y también para asistir al ciudadano en tiempos de riqueza. Necesitamos depender del gobierno cuando viene a los temas de salud, educación, trabajo, economía. Y hemos visto ya la frustración del ciudadano porque los recursos del gobierno, vamos a llamarle el bizcocho. Cada vez la tajada del bizcocho para el ciudadano es más y más fina, más y más pequeña. Pero el desarrollo de la tecnología, en mi opinión, ha eliminado el monopolio que tenía el gobierno sobre la información. Y ya podemos nosotros hacer investigaciones y indagar independientemente del gobierno y de los partidos políticos. Y nos está dando un nuevo ángulo de que el gobierno tiene un rol que es asistir al ciudadano, y en el sistema democrático americano el gobierno le pertenece al ciudadano. Que se hayan apoderado del gobierno ciertos intereses económicos y políticos, eso siempre ha sido así.
pero el sistema americano, el experimento americano de 200 años, que es un experimento niño, bebé, que apenas comienza, cuando se comienza, como comparamos la historia europea y de Asia. El experimento americano es un experimento democrático maravilloso, que en mi opinión se pone en peligro por el estilo y la doctrina del presidente Trump. Y es importante que nosotros, sea él o quien sea que esté al mando del gobierno, que entendamos de que nuestro papel de aprobación de lo que sucede en nuestro gobierno está directamente relacionado al voto que pongamos en la urna el día de las elecciones. En ese punto, nos trasladamos al espectro local. ¿Cómo viste las elecciones? ¿Cómo fue el ambiente que tú captaste, que viste? Bueno, mira, está muy, pero que muy interesante, porque muchas personas no saben que en nuestro pueblo, en Perth Amboy, este año fue el primer ciclo de un nuevo juego de reglas para elegir a nuestros líderes locales. Hasta hace poco tiempo, pues el que sacara más votos ganaba y se convertía en el alcalde o representante de la Asamblea Municipal del pueblo, miembros de la Asamblea. Y eso demostró a través del tiempo de que una persona, aunque sacara 30% de los votos, uno de cada tres podía gobernar, porque esas son las reglas. Pero ahora cambió. Ahora el que sea electo a líder del pueblo de Perth Amboy tiene que sacar por lo menos 50 más 1, un 51% de los votos existentes. ¿Eso perjudica, beneficia, es un arma de doble filo? ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu opinión sobre ese tema que ha marcado la diferencia ahora mismo? Bueno, muchas personas dicen que lo beneficia por el hecho de que obliga a la mayoría del pueblo a envolverse y a elegir un líder con más de la mitad de los electores en el pueblo. Y en términos de representación democrática, el porcentaje de electores eligiendo un líder es importante. A la misma vez, crea otros problemas donde aquellas personas que antes se sacrificaban tratando de conseguir recursos escasos cuando tú confrontas a un incumbente, dicen, bueno, pero ahora pues ya no va a ser el reelecto la persona con 1/3 del voto nada más. Se han dado cuenta de que ahora tú necesitas recursos para 2 elecciones. La de la primera ronda, donde quedan los primeros 2 que no consiguieron 50 más 1. Y la elección especial que viene ahora en el caso de Perth Amboy va a ser en diciembre 15. En 5 semanas vamos a tener otra elección en Perth Amboy. ¿Cuánto vale una elección? Bueno, en el pueblo de Perth Amboy, para hacer algún papel significativo y por lo menos competir, vas a necesitar por lo menos $150,000, $200,000. La pandemia a lo mejor ha cambiado eso y la gente no se tiró a la calle con esa clase de dinero, pero aún así, si no eres un incumbente y no tienes el conocimiento y en la comunidad no te reconocen como un contrincante con oportunidad, que se demuestra con actividad política y recursos, pues entonces se te va a hacer más difícil competir. Así que esta vuelta adicional de la elección especial también crea más trabas en el camino para aquellas personas que están retando a los incumbentes. En este punto, la pregunta que han hecho muchos que nos miran a través de Metro RTV Noticias es ¿cuándo va a ser la segunda vuelta? Y explícanos un poquito de ese mecanismo. Bueno, pues ahora viene por orden ejecutiva del gobernador del estado de New Jersey. Fijó la elección el 15 de diciembre, en vez de ser la elección casi inmediatamente, como 30 días después de la elección inicial. Y el gobernador tomó esa decisión para asegurarse que se le podría enviar con suficiente tiempo a los electores las boletas para votar por correo. Y se pudiera hacer eso en una manera ordenada, en base a la pandemia, y para que las personas que no quieren estar en el público, que no quieren entrar a un salón lleno de otras personas, puedan votar desde la conveniencia de su hogar. Así que el proceso es simple. Ahora sí, las 2 personas que van a correr, que fueron la alcaldesa Willa Díaz, que llegó primero, y el
concejal o miembro de la Asamblea Municipal, señor Helmen Cava. Van a ver quién saca más votos. Hasta este momento están los dos primeros. Están 1 y 2, con una diferencia como de 3 a 500 votos. Y hay que ver qué van a hacer las otras personas que corrieron. Habían como 5 candidatos en la primera elección y como resultado de esas 5 personas corriendo, obviamente los votos disponibles se dividieron en tal manera que nadie podía sacar 50%, 51% de entrada. Así que se esperaba la segunda ronda y ahora vamos a ver quién va a sacar más de la mitad y ser el nuevo alcalde, o si se reelige a la alcaldesa Wilda Díaz bajo este sistema. Esta regla cambió el año pasado. ¿Cuándo se implementó esta última? Me explica un poquito cómo... Bueno, esto se implementó por voto de la Asamblea Municipal de Pueblo de Perth Amboy, que pusieron un proyecto de ley donde se cambiaron las reglas del juego. Es parte del proceso democrático, se puede hacer. Somos 5 miembros, son 5 miembros de la Asamblea Municipal de Pueblo de Perth Amboy y creo que este voto era más de mayoría. Necesitábamos 4 de 5 votos. O sea, los concejales. Los concejales, sí. Se fue una edición a nivel de concejales. A nivel de concejales. Obviamente se necesita también la cooperación y la aprobación de las fuerzas políticas del condado. El condado de Middlesex, que es una maquinaria demócrata muy poderosa. Nosotros en el condado de Middlesex tenemos al presidente de la Asamblea Estatal, o sea, al portavoz de la Cámara. Es miembro de la contingencia del distrito 19 del estado de New Jersey, el señor Craig Coughlin. Y tenemos que vive en Woodbridge. Nuestro distrito en Perth Amboy tiene 5 pueblos. Y también tenemos un senador muy poderoso. Y tenemos también al que una revista en New Jersey catalogó como la quinta persona más poderosa en el estado de New Jersey, que es el presidente del partido, el señor Kevin McKay. Así que tenemos una organización demócrata bien poderosa en este condado, que ejerce muchísima influencia. Y yo estoy seguro que cuando se hicieron esos cambios, se hicieron con la aprobación de esas fuerzas políticas. Porque de otra manera no creo que hubiera sucedido. Estos son parte de las vertientes internas políticas que la mayoría de los electores nunca se enteran de las mismas. O sea, fue una decisión más que todo política. Fue una decisión puramente política, sí. Puramente política. Ahora, en el caso figurado, bueno, ya es de especulación, ¿cómo sería el escenario a la segunda vuelta? 2 contrincantes y los 3 que están afuera van a ser ahora muy valiosos para los 2 que están primero y de esa forma poder llegar a un acuerdo. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, ahora es que se va a ver la madera política de los contrincantes y cómo es que van ellos a negociar, a buscar el apoyo de esos otros candidatos que no llegaron primero ni segundo, y cómo esa base política de esos candidatos va a aceptar que se le haga una recomendación de una manera u otra. Teóricamente, tú dirías que se van a unir todos en contra del incumbente porque la alcaldesa está corriendo para su 4º término. O sea, ya lleva 12 años de alcaldesa. Son muchas personas que quieren un cambio, otras personas han visto el trabajo y no quieren cambio, la quieren continuar apoyando a la alcaldesa. Así que no puedes asumir que porque todo el mundo estaba corriendo y quedaron 3 afuera, que esos 3 se van a unir en contra del incumbente, o viceversa, que se van a unir y le van a dar apoyo al incumbente tampoco. Así que esto va a requerir un equipo astuto de política como parte de esos 2 campos, que comiencen a negociar y comiencen a caerle arriba a este asunto, como diríamos en la calle. O sea, el que da primero da 2 veces. Y es imprescindible de que esa conversación se tome lo más pronto posible para que puedas aumentar tu grupo de apoyo, traer el talento que tienen esas otras campañas que no fueron exitosas, y esos individuos, que hay muchos muy talentosos ahí, entonces se formen parte de tu equipo y de esa manera pues llevar el momento a favor tuyo en esta vuelta. ¿Cuál debe ser la actitud o qué tipo de análisis tiene que tomar el elector de Perth Amboy para la segunda vuelta, teniendo en cuenta que son 2 candidatos y qué es lo que deben hacer como votante? Porque el poder ahora está en las manos del votante.
para los próximos 4 años quien sea elegido alcalde. Pero, ¿qué cree que debe hacer el votante? ¿Cuál debe ser la actitud o el análisis de ellos? Bueno, depende de qué clase de votante, qué clase de elector. No, todos persiguen el bienestar del pueblo. Todo el mundo quiere el bienestar, todo el mundo quiere lo bueno. Pero la realidad política es otra. Primero, tú tienes un grupo pequeño de electores, como de un 1 a un 3%, que están muy envueltos, que hacen su trabajo, investigan, se informan, participan en el proceso, son voluntarios, son activos. Es un número muy pequeño, pero muy importante. De ahí tú sacas el talento y los líderes para llevarlos al equipo de tu campaña. Entonces tienes ya una masa como de algún 5 o 10% más, y estoy especulando, o sea, no estoy haciendo estadísticas básicas, basado en mi experiencia, que en los años que llevo en la política. Que ese grupo como de un 10%, piensa en un círculo, y sales 1%, 2%, 3%, un 10%, y sales personas que están envueltas, que les interesa el proceso político y van a tener más participación. La política nacional ha influenciado mucho, ha mantenido estas elecciones en las noticias, en la prensa, en la conversación diaria, así que va a haber un grupo un poquito más grande en este ciclo de elecciones, más envuelto, que quiere saber más. Así que si tú te consideras que estás en esos grupos, debes estudiar tus candidatos, ver cómo han votado los candidatos, ver el cambio que ha existido en el pueblo, si ha habido alguno, en términos de lo que ha traído a la mesa el incumbente. Y poco a poco vas a comenzar a ver qué distingue a uno del otro. Yo creo que sería importante tener un debate de estos candidatos lo más pronto posible, para que el público tenga la oportunidad de determinar qué candidato se alinea más con las creencias políticas de esa persona y con los intereses económicos y sociales del pueblo que ese elector en particular quiere fomentar. Así que tú puedes buscar cuáles son los elementos importantes de un candidato si inviertes un poco de tiempo. Lees la prensa. Hoy día Facebook y la tecnología te lo hace muy fácil. Y hablar con el candidato. ¿Por qué no llamar al candidato? Hacer unas cuantas preguntas. Preguntas básicas. Mira, ¿cuántos departamentos existen en la ciudad de Perth Amboy? ¿Qué hacen esos departamentos? Tengo un problema con la policía, tengo un problema con los bomberos, que si fue, que si... ¿qué tú crees sobre el código de vivienda y cómo se debe desenvolver la ciudad en fomentar una política de salud y distanciamiento ahora en la pandemia? O sea, ¿qué candidato ha demostrado que ha tomado la pandemia en serio y que ha querido fomentar la seguridad personal y de familia y de salud para con nuestra comunidad? Hay muchas formas de ver cuáles son los elementos importantes para ti que existe en un candidato, pero va a requerir que inviertas un tiempo, de que te des la inconveniencia de aprender en unos días que vivimos que son muy ajetreados, donde estamos trabajando, tenemos el estrés de la pandemia, de estar encerrados, de nuestros seres queridos que no podemos abrazar ni compartir con ellos. A pesar de todos esos retos, es muy importante de que tú participes, te informes y seas partícipe del futuro de tu pueblo. Estas elecciones han sido llevadas a cabo en medio de la peor situación mundial y que afecta al más humilde residente hasta el más que tiene sus comodidades económicas. Segunda vuelta. La gente tiene que votar. ¿Por qué? Porque si tú no votas, votaste de cualquier manera. Votaste por lo que hay. La gente cree que el no votar ni participar es una forma de protesta, o de que tú no crees en el sistema y son todos unos corruptos y por eso tú no participas. Pues al no votar, tú le diste el apoyo a los corruptos y no van a salir de ahí, porque los corruptos quieren que tú sigas con esa actitud, que no seas partícipe del proceso electoral y le des vida y le des un futuro a esas personas que se alimentan, se nutren del sistema a costillas de nosotros.
que... En Puerto Rico, como en Santo Domingo, como en Perú, que hay un sistema de corrupción, la gente como no es obligado. Bueno, en Perú sí te multan si tú no participas, pero muchas veces la gente protesta y vota al revés. No vota por el candidato que debe ser y vota por, o hace viciado. Entonces, no toman en cuenta lo importante que es un voto, ¿no? Sí. Que marca la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es que el no votar es votar. Y yo no me canso de decirle a esa gente, cuando tú no votas, pues apoyaste el que está. Porque no le diste tu opinión, tu mensaje a través de tu voto. Si el voto no fuera importante, ¿por qué después de 100 millones de votos más o menos todavía estamos sin saber quién es el presidente de los Estados Unidos? Ya vamos 24 para 48 horas pronto y todavía están contando y no se sabe. Y están de 100 millones, menos de 10,000 votos están diciendo una elección. 10,000 personas van a decidir finalmente el próximo presidente, quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Es un país de 350 millones, ¿no? Un país que entre 300 a 350 millones y un país donde tú dices, ¿para qué yo votar? Así que eso es un ejemplo más. En Perth Amboy se han sido electos alcaldes por menos de 15, 20 votos. 7 votos. 7 votos una vez. 7 votos. 7 votos. Así que es bien importante. Yo creo que muchas personas no aprecian el experimento americano de la democracia, especialmente cuando venimos de países donde hemos sido sujetos a tendencias, no quiero decir los términos normales que usan acusatorios de que si socialismo, comunismo, no, porque los dictadores vienen en todos los colores, de todos los partidos, democracia o no democracia. Y tenemos sistemas autocráticos que tienen elementos fascistas de opresión en contra de nuestra gente, de nuestro pueblo, que tú puedes identificar en todos los países de Centro y Suramérica y aún en Puerto Rico. Pero Puerto Rico es el único país que en menos de 12 días el pueblo se tiró a la calle y sacó un gobernador y no habían elecciones. ¿Por qué? Porque en gran manera nuestra herencia política que viene de los Estados Unidos, el respeto a la democracia, el respeto a la ley, al derecho, fundido en las cabezas de esos líderes que finalmente renunciaron, que optaron por no tirarle la policía al pueblo, el ejército, ni a dispararles sin compasión al pueblo. En otra época hubiera ocurrido así. En otros países y otra época hubiera ocurrido. En Puerto Rico ha ocurrido así. En Puerto Rico tenemos una historia de opresión entre los 40 y los 50, que es una cosa increíble, donde el FBI y los poderes políticos, militares y de inteligencia americanos se usaron para violentar el proceso democrático, y si nada más tú sabías de alguien, familiar o no, que fuera del partido de izquierda o del partido de independencia, esas personas comenzaban a ser arrestados. Hemos vivido en Puerto Rico una ola de opresión como parte del gobierno, pero también hemos hecho una transición y hemos usado el proceso democrático para defender los intereses del pueblo. Y por eso Ricardo Rosselló se convirtió probablemente en el primer gobernador en la historia del mundo que sin haber elecciones tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo, no más, no soportamos más, se acabó. Así que la democracia no se defiende el día de las elecciones. La democracia se manifiesta en su esplendor el día de las elecciones, pero requiere nuestra actividad política diaria. Porque lo bueno y lo que produce se cuida y se defiende. No hay que darle la espalda, porque es una cosa importante. Muy importante. Hay que darle la espalda y apagar luz, se expone a muchas cosas, ¿no? En el tema ser alcalde, ¿qué requiere? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para ser un alcalde que puede dar porque el alcalde es un servidor público. El alcalde no es para hacerse rico. Esa no es la idea. La idea es que venga a servir. Puede ser rico o pobre, pero que tenga el conocimiento y la capacidad. Pero ¿cuál es tu concepto para ser alcalde? Yo creo que para ser alcalde... ¿Experiencia política también tiene que tener? Sí, experiencia política, pero yo creo que son rasgos de líder lo que uno busca. Una persona que tiene carisma,
visión, sensibilidad, humildad, que pueda tomar control cuando las cosas se ponen difíciles y que respete el proceso de ley y los intereses del pueblo. Muy difícil de conseguirlo hoy día, porque aquellas personas que tienen esos elementos usualmente están en la empresa privada y no se quieren manchar con la controversia diaria y la animosidad que existe en el proceso político hoy día y la división donde estamos. Las elecciones ahora nacionales demuestran que el país está dividido por la misma mitad, pero en una forma polar chocante, donde fuerzas de energía se manifiestan de una forma bien violenta. Así que es importante cuando tú vas a elegir un alcalde que trates de buscar esos elementos y que obviamente, o sea, vas a necesitar una persona que tenga otras destrezas también. Educación es algo importante. Estamos hablando que este pueblo tiene un presupuesto como de $100 millones, que provee para más de 70,000 personas, que tenemos que enforzar un código de vivienda, de salud, de educación, que tenemos que mantener la seguridad en las calles, que hay que organizar los recursos para que se pueda proveer para los que han hecho inversión en este pueblo como los dueños de casa, que podamos contraer el desarrollo económico en el pueblo para que no nos convirtamos en una ciudad como muchas de esas que hay por ahí, donde hay sin número de desarrollo, edificios grandes, comercio, pero el nivel de impuestos se eleva a tal punto que la gente trabajadora tiene que irse y se queda nada más que el poderoso y el rico con los centros urbanos en el área de Nueva York. La persona que se siente en esa silla va a tener su trabajo bien difícil, pero los líderes allí los hay. Entonces, cuando yo estoy buscando ahora qué quiero en el alcalde del pueblo de Perth Amboy, pues experiencia, si la tienes, es muy importante. O sea, tenemos un incumbente de 3 términos, no puedes menospreciar la experiencia. Siempre hay donde se puede criticar. Justamente también hay críticas que hay que hacerlas. Es todo. Claro, ¿sabes? Pero las personas que no están dentro del proceso político y que no han estado en una administración política no entienden claramente lo difícil que es. Complacer a todo el mundo es imposible. Y hacerlo todo perfectamente es imposible también. Así que tenemos que tener un poco de paciencia y es muy fácil criticar, pero es más difícil acompañar la crítica con una sugerencia y decirla de buena fe, sin gritar, sin acusar, sin señalar. Y mi temor es que estamos viendo más animosidad, señalamiento, crítica, que envolvimiento, sudor y sugerencias con participación. O sea, eso es lo que necesitamos. En ese punto, más que todo, más que un análisis crítico, es una reflexión que los líderes, en estos momentos que están los concejales y la alcaldesa, tienen que buscar puntos de coincidencia. Claro, ya estamos en elecciones ya, pero ha pasado por una temporada tormentosa y prácticamente se ha parado la ciudad por las discusiones, por las diferencias. No han tomado la altura ni la conciencia que están trabajando con la ciudad, que son servidores, Sí. y han prevalecido ciertos intereses políticos, ciertas actitudes. Se perdió el norte. Eso no debe volver a pasar, ¿no? Muy difícil de que no siga pasando, porque hay muchas fuerzas políticas en juego, hay muchos equipos. Como te dije ahorita, el hecho de que en este condado tengamos la organización demócrata posiblemente más poderosa que existe en el estado de New Jersey, no se puede pasar por desapercibido la influencia que esa organización va a tener en nuestro pueblo y en todos los otros pueblos del condado. Así que lo que tú te refieres es parte del juego y las diferentes agendas que existen, que hacen el gobernar un poco difícil. Así que no toma mucho coger al presidente de la Asamblea Municipal y empezar a trabajarlo en tal manera que comienza a usar el orden de procedimientos en las reuniones del municipio e inyectarle agendas políticas
que van más allá de la administración de los asuntos importantes en el pueblo. Porque el presidente de la Asamblea Municipal en Perth Amboy tiene muchísimo poder. De la misma manera, pues, el Ejecutivo, porque estamos hablando de que la Asamblea toma el rol legislativo. La Asamblea Municipal de Perth Amboy, bajo el sistema de gobierno de nosotros, se encarga de la cartera. La alcaldesa y su equipo ejecutivo implementan la política de administración del pueblo con el consentimiento y el aval de la Asamblea Municipal, pero la Asamblea no puede decirle al alcalde cómo correr el pueblo. El alcalde utiliza los recursos que se le dan a través de la Asamblea Municipal. Así que eso hace al presidente de la Asamblea Municipal una persona muy poderosa y que si quiere crear caos y parar el proceso administrativo del pueblo, lo puede hacer fácilmente. El hecho de que los miembros de la Asamblea, 2 de ellos corrieron en contra de la alcaldesa, te demuestra a ti desde hace tiempo que ya la agenda política estaba siendo parte del proceso administrativo del pueblo. Entonces nosotros tenemos un sistema muy democrático aquí, donde las personas pueden llegar a una reunión de la Asamblea Municipal donde se atienden los asuntos administrativos del pueblo y decir su opinión y señalar y básicamente con muy pocas restricciones decir lo que le da la gana. Entonces esa es otra fuente que puede ser de caos en vez de ayuda. Hay tantas vertientes manifestándose simultáneamente de que el reto de gobernar se hace más difícil, ¿sí? Y lamentablemente esa parece que es la trayectoria de la política en estos tiempos. Bien, abogado Billy Delgado, muchas gracias por la entrevista. Se hizo un poquito larga, pero es importante porque la comunidad necesita saber en nuestro idioma, en español, saber detalles, aspectos de la vida política y del momento que estamos pasando para poder tomar mejores decisiones. Yo creo que la comunidad está un poquito más clara, porque habitualmente no se toca esos temas, ¿no? Son temas muy, como dicen, oh, no, política no, pero es necesario, ¿no? Es importante para que la comunidad en esta transición se envuelva, y la única manera que se puede mover es conociendo el tema y de explicarlo de manera tan didáctica como lo ha hecho, pero yo creo que es una cosa muy importante, un aporte importante, y agradecemos eso, que es una entrevista más allá de lo normal, es como una especie de educación didáctica de lo que está pasando, ¿no? Y vemos una foto ahí de la familia, que nos puede decir un poquito de Billy Delgado. Bueno, aquí estamos, esa foto fue hace muchos años, así que... La foto, ¿verdad? Pero la familia que... Pero aquí mi hija Ariana, mi hijo Daniel, mi hijo Cristian, mi esposa, la jefa Mari, y este soy yo atrás. Bueno, para eso uno vive, ¿verdad? Para la familia, el legado que vas a dejarle a las personas más queridas tuyas. Así que es importante dedicarle tiempo a la familia y tenerlos en tus planes a la que vas pasando la trayectoria diaria de tu vida en forma de días. Yo creo que es importante tener eso en mente. Pero no dejes que te sirva de excusa para no participar en el proceso político. Es súper importante que des tu voz con tu voto, que te oigan, porque a la que dejas de votar, el líder político ya no le va a dar ninguna clase de interés a los asuntos que te importan a ti para el bienestar de tu familia. Muchas gracias. Bien, mi amigo, fue una entrevista con el doctor Billy Delgado, abogado de muchos años, no tanto, pero sí buenos años, bastantes, luchador social y activista de la comunidad, y que siempre está envuelto en su pasión, es su forma de vida, es su motivación, trabajar por la comunidad y estar envuelto en asuntos que la comunidad hispana necesita, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Alejandro, y a Metro RTV. Conéctense siempre con este medio. Gracias.